5 al 11, leemos la palabra del Señor, luego oramos para meditar en el tema del poder del perdón. Dice así la palabra del Señor: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todos. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos, Padre amado, para que seamos edificados, confrontados a través de ella en este momento, Señor. Y gracias, Padre amado, porque hace mucho tiempo a cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, tu gracia nos alcanzó, tu perdón nos cubrió, Señor. Y hoy podemos ser tus hijos y estar delante de ti, Señor. Bendecirnos también en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada comenzamos estudiando este pasaje, este texto, en 2 Corintios capítulo 2, versículos del 5 al 11, y mirábamos ahí tres autores fundamentales. Mirábamos el papel de Pablo dando las instrucciones, el papel de el pecador arrepentido, que había cometido una falta, pero que se había arrepentido, y luego el papel de la iglesia. Y vamos a hacer una pausa porque parece que los niños van a salir. Así que los niños pueden salir en este momento. Muy bien, mientras los niños salen, dejémoslos a ellos y nosotros sigamos. Entonces lo que Pablo hace, retomando, lo que Pablo hace es dar instrucciones. ¿Qué se debe hacer con el hermano que cometió una falta y pidió perdón y se arrepintió y está restaurado delante del Señor? Entonces Pablo le escribe a la iglesia, en los pasajes que hemos leído, le dice que la iglesia debe perdonarlo en primer lugar, debe de consolarlo en segundo lugar, y debe de afirmar el amor hacia ese hermano. Que el hermano pueda sentir la gracia de Dios, el perdón de Dios a través de su iglesia. Hablamos un poco acerca de la definición del perdón, qué significa perdonar. ¿De qué hablamos cuando decimos que hay que perdonar, que debemos de perdonarnos y todo eso? Hablábamos entonces de que, según Proverbios 29:11, perdonar es pasar por alto la ofensa. Dice que la honra del hombre, Proverbios 29:11, la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Decíamos también de que perdonar es liberar al otro del juicio, renunciar a la venganza, dejar ir el amargo, es decir, eso duro, difícil, amargo que vino a mi vida, pues hay que dejarlo ir. Y luego, perdonar no es demandar justicia por el daño, sino todo lo contrario. Decíamos que el mayor obstáculo para perdonar es el orgullo, es nuestro orgullo. Por orgullo no queremos perdonar en las diferentes relaciones que podamos tener en nuestras vidas. Y hablamos también de signo de un corazón endurecido por el orgullo. Y entre algunas cosas dijimos que ese corazón endurecido tiene deseo de venganza, no se puede quedar así por así, él tiene que hacer algo. Entonces ese es un corazón endurecido. Otra característica es que va a comenzar a dañar la reputación de la persona que le ofendió, hablando y todas estas cosas.
Otra característica dice que no acepta responsabilidad, es decir, lo que él hace siempre va a ser lo bueno, lo correcto, lo que hacen los demás es lo malo. Y otra cosa que va a hacer es estar repitiendo la injusticia vez tras vez. Y esto fue lo que hablamos la semana pasada así rápidamente. Y hoy podrían decir ustedes, pero ¿por qué seguir hablando acerca del perdón? Bueno, como decíamos la semana pasada, toda la Biblia tiene que ver con el perdón. La vida cristiana tiene que ver con el perdón. Nuestras relaciones tienen que ver con el perdón. Y necesitamos practicar el perdón a nivel del matrimonio, necesitamos el perdón a nivel de la familia y necesitamos practicar el perdón a nivel de la iglesia y de cualquier relación que nosotros podamos pensar. Y la Biblia es clara en todo esto. Hay muchos pasajes que hablan de que nos instan hacia el perdón. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice así la palabra del Señor en Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y luego dice, mis hermanos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19, dice la parte final de este pasaje, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Y cómo lo hacía? Dice, Dios estaba, dice, en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es decir, es Dios el ofendido buscando a través de Cristo la reconciliación con el mundo. Y dice que esto lo hizo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Es decir, si el Señor, si Dios hubiese mandado al Señor a culparnos, entonces el Señor hubiese venido a estarnos señalando lo malo, lo malo y lo malo y lo malo y lo malo que nosotros somos y hacemos. Y eso obviamente pues Él, como el juez justo, como el santo, 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 tiene el derecho de hacer todo esto, pero no lo hizo de esta manera, sino que dice que Él en Cristo vino a reconciliar al mundo. ¿Y cómo lo hizo? Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y luego dice que como Él hizo eso, Él no tomó en cuenta mi pecado, dice que, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De tal manera de que estamos llamados nosotros a practicar y a vivir el perdón. Lucas capítulo 17, en el versículo 3 y 4, dice así, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Versículo 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Perdónale, dice la palabra del Señor. Pedro llegó en un momento a donde el Señor, y la costumbre, la norma judía tenía, en cuanto al perdón, tenía que ver con perdonar 3 veces. Pero ustedes saben de que Pedro siempre era un poquito adelantadito. Y Pedro dijo, si lo duplico esto, mucho mejor, 6 veces. Y si le doy la mía extra y le pongo uno más, va a ser el número perfecto, 7 veces. Y entonces le dijo Pedro al Señor, bueno, ¿cuántas veces? ¿Hasta 7 tengo que perdonar? Y el Señor le dijo, no, Pedro, no hasta 7, sino dice 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? Bueno, la idea es que es una cantidad infinita. Y el llamado, el principio es a que yo debo de practicar el perdón siempre. No me debo de cansar. No me debo de cansar. No debemos de claudicar. Debemos de estar dispuestos a perdonar siempre. Pero es que no importa. Dice la Biblia, siempre. Lucas capítulo 6, versículo 37.
Es un pasaje que nos debe de hacer reflexionar en cuanto al tema del perdón, porque hay como una condición allí. Dice Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Y luego dice, perdonad, ¿y qué, mis hermanos? Y seréis perdonados. Es decir, si vos y yo no perdonamos a quien nos ofende, no esperemos que Dios nos perdone a nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Si ustedes se fijan, a través del perdón, el Señor hace una obra extraordinaria entre su pueblo. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice así, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y luego dice, de la manera que Cristo os perdonó, y Cristo nos perdonó sin que nosotros tuviésemos mérito alguno. A Él no le importó la falta nuestra. Yo le he contado una expresión de hermana Lilia Maquedano, que ya está con el Señor, del Dios viviente, que de repente hicieron un drama a un muchacho y aquel le hizo también de pandillero, con sus expresiones, su vestimenta y todo, que cuando terminó el drama, la hermana fue asustada donde él y dijo, hijito, ¿de dónde te sacó el Señor? Le dijo. Y sí, pues él había andado en las pandillas y todas esas cosas. Y así también cada uno de nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Dónde estábamos? ¿En qué nos revolcábamos? ¿Cuál era nuestra vida? ¿De dónde nos sacó el Señor? Entonces dice que así como el Señor nos perdonó a nosotros, sin que tuviésemos mérito alguno, sin tomar en cuenta el pecado con el cual le hubiésemos ofendido a Él quiso perdonarnos. Y de esa manera, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y luego Marcos capítulo 11, versículo 25, dice, y cuando estéis orando, oigan bien esto, otro pasaje bien interesante por la condición que pone. Y dice, cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Más adelante vamos a ver algunas implicaciones de estos pasajes. El perdonar al hermano, increíblemente, el perdonar al hermano es parte de la estrategia de Dios en la guerra espiritual para desmontar la estrategia de Satanás. Miremos una vez más el pasaje en 2 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice así, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que, dice, y aquí viene el punto, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. De tal manera de que la estrategia, Satanás tiene una estrategia para lograr sus propósitos. Y el Señor también tiene su estrategia. Y dentro de lo que Él quiere usar para desmontar la artimaña de Satanás, del enemigo, entonces Él quiere usar el perdón entre nosotros, entre su pueblo, entre sus hijos. Y a través de la estrategia de Dios del perdón, Él quiere desarticular las estrategias del enemigo. Recordemos, San Juan capítulo 10, versículo 10, en la parte final, un pasaje bonito que recordamos siempre, el Señor dice, yo
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengamos, como dice, en abundancia. Es decir, que disfrutemos la vida, mis hermanos. Que la vida que el Señor nos da con nuestras limitaciones, con nuestros problemas, con lo que sea, pero que la disfrutemos. Yo les dije, sobreviví al COVID. Yo dije, después de sobrevivir al COVID, yo quiero disfrutar mi vida. No quiero complicarme mi vida. Yo quiero disfrutar mi vida, quiero también disfrutar el ministerio, no complicarme en esto del ministerio, no disfrutar el ministerio. Quizás el Señor me conceda algún día, dice, como Pablo quería, dice, terminar con gozo su carrera, su ministerio, lo que Dios le había encomendado. Entonces, Dios me dio la oportunidad de salir vivo del COVID. Entonces yo dije, yo quiero disfrutar mi vida de una manera especial delante del Señor. Entonces, eso dice la segunda parte de San Juan 10:10. Dice que él vino para darnos vida y en abundancia. Pero la primera parte de este versículo 10 nos habla del propósito de Satanás. Y dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y aquí el ladrón podría ser para el tiempo del Señor el sistema de religioso que existía, que imperaba en ese momento. Los fariseos con sus normas, con sus tradiciones y con todas estas cosas que alejaban el corazón del pueblo de Dios. Entonces, obviamente es la misión de Satanás, pero a veces Satanás usa lo que quiera usar, lo que se le permita usar para este propósito, y dice que él viene para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra de Satanás. Eso es lo que él pretende hacer con el pueblo de Dios o dentro del pueblo de Dios, y la falta de perdón contribuye mucho, ayuda mucho a la estrategia de Satanás. Cuando nosotros no vivimos, no practicamos la falta del perdón entre los hermanos, ese va a ser una exquisitez para Satanás. Va a ser el instrumento número uno que va a usar dentro de la iglesia del Señor y en la vida del Hijo de Dios. La falta de perdón. Pareciera algo insignificante que no tiene nada que ver con el mundo espiritual, pero a través del perdón, a como nosotros lo tomemos, vamos a poder derribar fortalezas o vamos a poder hurtar, matar y destruir y hacer daño a la obra y al pueblo de Dios. Entonces, la falta del perdón es parte de la artimaña, de las maquinaciones, de la estrategia, de la táctica de Satanás en medio del pueblo de Dios. Y el texto dice en el versículo 11, de los versículos 5 al 10, Pablo le ha insistido a la iglesia, ya perdónenlo, no lo sigan juzgando, no lo sigan señalando, no lo sigan culpando, no lo sigan haciendo sentir mal, perdónenlo, dice. Ustedes tienen que perdonarlo, tienen que consolarlo, tienen que mostrarle el amor. Y el versículo 11 dice que tenemos que hacer eso para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Ahora, ¿cómo Satanás gana ventaja, tiene ventaja en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia? ¿Cómo Satanás gana ventaja a través del tema del perdón? Bueno, la falta del perdón produce muchas cosas. La falta del perdón, en primer lugar, socava mi relación con Dios. ¿Recuerdan los pasajes que leímos anteriormente? Perdonemos para que seamos perdonados. Y si cuando nosotros oramos no perdonamos, entonces no podemos tampoco ser perdonados por Dios. Y si no somos perdonados por Dios, no tenemos esa relación con Dios, de tal manera de que mi falta de perdón
socava mi relación con Dios. Es decir, yo no puedo decir que yo no perdono a mi hermano y estoy bien con Dios. No, es imposible. Una vez más, le recuerdo el texto. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Por eso decimos, la falta de perdón socava, daña mi relación con Dios. No hay manera. Mateo capítulo 6 también menciona este principio y dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el versículo 14 de Mateo 6 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón no me hace estar en una correcta relación con Dios. Número uno. Número dos, la falta del perdón destruye el matrimonio. Y esto, recordemos, el matrimonio es un simbolismo de la unión entre Cristo y su iglesia. Y entonces, cuando la falta del perdón destruye el matrimonio, se está destruyendo un simbolismo que nos recuerda la unión de Cristo con la iglesia. En tercer lugar, la falta del perdón destruye amistades. En cuarto lugar, la falta del perdón destruye el amor mutuo. El Señor dijo en San Juan capítulo 13 que el amor es la característica muy especial de nosotros como hijos de Dios. Dijo en San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, primero habló del amor y dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y luego dijo, en esto conocerán que somos sus hijos, que somos sus discípulos. Cuando dice, cuando nos amamos los unos a los otros. Y la falta del perdón destruye ese amor mutuo, ese amor recíproco que debe de existir siempre en la vida de un cristiano. La falta del perdón destruye el testimonio cristiano. Porque cuando nosotros miramos a una persona que le tiene problemas, o cuando nosotros mismos no estamos perdonando a quien nos ofendió, muchas veces decimos, ¿y esta persona será cristiana? Por el testimonio que miramos, que no perdona, pareciera que no. ¿Alguna vez has pensado así de algún hermano? Que pareciera que no es cristiano. ¿Por qué? Porque la falta del perdón destruye mi testimonio cristiano. ¿Y cómo es que somos hermanos si no podemos perdonar? La falta del perdón destruye iglesias. ¿Cuántas iglesias han sido destruidas? Por el pleito entre hermanos y hubo falta de perdón entre ellos. La falta del perdón también destruye la paz interior del creyente. El Señor ilustró este principio en Mateo capítulo 18, cuando dio la parábola, en donde un hombre llegó ante el rey con una gran deuda. Y aquel siervo vino y le suplicó al amo que le perdonara. ¿Y saben qué hizo el amo? ¿Saben qué hizo, hermanos? Le perdonó y tenía una cuenta impagable. Y aún así se la perdonó. Pero dice que luego saliendo y habiendo sido perdonado,
se encontró a su consiervo que le debía una poquedad en relación a lo que él debía a su amo. Y le dijo, pagame, y si no, las consecuencias. Y aquel vino, el consiervo le rogó y le dijo, dame tiempo, yo te lo voy a pagar y todo. Y aquel dijo, no. Y entonces echó a la cárcel a toda la familia porque no lo había pagado. Y dice la Biblia de que los demás miraron toda la escena. Y esto, ilustrándolo, sería como Dios es el amo, el dueño, yo soy el siervo, y el Señor viene y perdona mis pecados, todas mis ofensas. Y cualquiera de ustedes es mi consiervo, y de repente me ofende, y yo no quiero perdonarle. Y hago todo lo contrario para perdonarle. Dice el texto de que el amo llamó a cuenta a este hombre y le dijo, yo te perdoné, vos no podías hacer lo mismo. Y aquel tuvo que experimentar las consecuencias de no haber sido perdonador, de no haber sido misericordioso. Y las consecuencias fueron tremendas, mis hermanos. La falta del perdón niega el Evangelio. El Evangelio se fundamenta, se basa en el perdón que el Señor, que Dios nos dio a través de Jesucristo, de su muerte. De tal manera de que cuando yo quiero vivir mi vida sin perdonar, yo estoy negando la esencia del Evangelio. La falta de perdón me llena de amargura y me roba el gozo de la salvación. No estoy tranquilo, no estoy feliz, ando amargado y de repente si veo a la persona, trago amargo, se me revuelven las vísceras y todas esas cosas. Es decir, la falta de perdón te llena de amargura y también nos roba el gozo de la salvación. La falta de perdón desmotiva al Hijo de Dios. No quiere servir en iglesia, no quiere hacer nada en iglesia y simplemente quiere vivir su vida a su manera por la falta de perdón. La falta de perdón niega la obra de Cristo en mí, niega la presencia del Espíritu Santo en mi vida, porque, como decíamos anteriormente, el perdón, decíamos anteriormente, destruye mi testimonio también. Entonces, la falta de perdón niega el hecho de que esa persona realmente fue perdonada por Dios, o qué pasó, o realmente en esa persona que no quiere perdonar habita el Espíritu Santo de Dios o no. Por eso la falta de perdón niega la obra de Cristo en mí y niega la presencia del Espíritu Santo en mi vida. La falta de perdón me constituye en un juez. Yo soy el juez y tengo que dictar sentencia y no hay más que una sentencia condenatoria. Santiago habla acerca de eso y en algún momento hablamos de esto. La falta de perdón me lleva al resentimiento. Vivo con un resentimiento. El resentimiento me lleva a un corazón endurecido. Y el corazón endurecido me impide amar a la persona, al hermano, al cuerpo de Cristo. Y no solamente me impide amar a la persona, sino que también no me permite o no permite que las demás personas me amen a mí. De tal manera de que, por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 11 de 2 Corintios capítulo 2, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y en esta mañana le he dicho de que una de las principales maquinaciones, armas de destrucción que tiene Satanás es la falta de perdón en la vida
de cada uno de nosotros. Ahora, no sé cómo dimensionan ustedes la falta del perdón, lo destructivo que es y cómo Satanás se deleita y se goza cuando eso sucede en la relación de un matrimonio, cuando eso sucede en la relación de una familia, cuando eso sucede en el ambiente de una iglesia. No sé si podemos entender, comprender, dimensionar lo letal que es la falta de perdón entre nosotros. Pero gracias a Dios que si la falta del perdón hace todo esto, el poder del perdón, el Señor lo utiliza para destruir las maquinaciones de Satanás. Y todo esto es a través del poder del perdón en la cruz del Calvario. En la cruz, mis hermanos, en la cruz, Cristo destruyó la enemistad que había entre Dios y los hombres, producto del pecado. Él la deshizo. Él vino y nos pudo reconciliar con Dios, y todo eso fue posible a través del perdón que se nos dio a ustedes y a mí. Por eso, el poder del perdón en la cruz destruyó esa amistad, esa enemistad que había entre Dios y el hombre. El poder del perdón en la cruz también, allí Cristo destruyó la condenación que pesaba sobre cada uno de nosotros. No solamente estábamos en enemistad con Dios, por estar en enemistad con Dios estábamos condenados eternamente y para siempre. Estábamos condenados, y entonces el Señor en la cruz, Él destruyó la condenación, destruyó la pena del pecado que pesaba sobre cada uno de nosotros. Esa pena fue removida. ¿Y cómo lo hizo el Señor? A través del perdón. Fuimos reconciliados con Dios. Ahí también en la cruz Cristo destruyó el poder de la muerte que me tenía y que nos tenía condenados. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, de que vos y yo en nuestra vida anterior, sin el perdón del Señor, estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor, a través del perdón, destruyó el poder de la muerte para que tuviésemos esa vida en Él. Y también, como lo dice Colosenses capítulo 2, Cristo destruyó los poderes de las tinieblas que estaban en contra de nosotros, y Él nos dio esa libertad para que podamos vivir la vida cristiana, como dice San Juan 10:10, una vida plena y abundante en Él. Colosenses 2 dice así el versículo 11 en adelante: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Y cómo lo hizo? Dice el apóstol Pablo aquí en el pasaje: perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, hermanos. Esto es lo que hizo el Señor a favor de cada uno de nosotros. Entonces Él desarmó todos los poderes de las tinieblas
y nos dio esa vida plena. ¿Y cómo lo hizo? Dice, perdonando nuestros pecados cuando Él fue a la cruz del Calvario. Cuando el cristiano niega el perdón a otro, después de la cruz, es decir, después de lo que Cristo hizo, cuando un cristiano osa negarle el perdón a alguien, se constituye en juez por encima de la cruz. ¿Qué significa esto? Bueno, que se cree que es más poderoso y más importante que Cristo mismo, que a través de su muerte, a través de su dolor, a través de su afrenta en aquella cruz, no tuvo un corazón de amargura ni nada por el estilo, sino que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso, mis amados hermanos, la falta de perdón, tu falta de perdón y la mía, le abren un enorme portón a Satanás. Y él gana ventaja monumental sobre ti, sobre mí, sobre nosotros. No lo permitamos. No lo permitamos. Pablo dice de que los hermanos en Corintios, dice del versículo 11 en la parte final, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si por alguna razón vos no creías que la falta de perdón, Satanás la usaba terriblemente en contra tuya y de la iglesia del Señor, pues ahora ya lo sabes. Ya no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y no permitamos que Satanás siga ganando ventaja en tu matrimonio, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia por la falta de perdón. No permitamos que Satanás gane ventaja. No le abramos esos portones de oportunidades a Satanás. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 13 en adelante. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús para destruir y derribar fortalezas, no importan cómo se llamen o cuáles sean. Y una de esas armas que el Señor quiere seguir usando para derribar cualquier fortaleza en nuestros matrimonios, en nuestra familia y en nuestra iglesia, es el perdón. La mesa simboliza el amor de Dios. Los elementos del cuerpo y del pan y el vino nos recuerdan el sacrificio de Cristo, nos recuerdan la cruz del Señor. En la cruz en donde Él logró todas estas victorias, en donde Él destruyó todo aquello, en donde Él despejó el camino para que vos y yo corramos la carrera cristiana de la mejor manera, llevando honor y gloria a nuestro Dios. Vamos a orar en este momento y podés meditar en un momento, pensar en un momento, si hay algo en tu vida que tenés que perdonar, si hay algo en nuestras vidas que necesitamos ponernos a cuenta con el Señor. El Señor quiere usar el perdón en nosotros como una arma poderosa para seguir destruyendo fortalezas. Padre, muchas gracias por este tiempo. Señor, perdonanos si no hemos tenido la humildad de perdonar, Señor. Y danos un corazón que te honre a ti, Señor. Permití, Señor, que nuestra gloria sea pasar por alto la ofensa.
Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.